Muy buenos días, bendiciones a nuestra querida audiencia, quien se conecta con nosotros en este momento para iniciar nuestro programa A Solas con Dios, en este espacio de las genealogías de Noé, que estamos estudiando a través de la palabra, y damos gracias al Señor porque a pesar de las diferentes situaciones que a veces impiden que podamos nosotros iniciar en nuestro momento, como en el día de hoy, tenemos esa fiel audiencia que ora y clama al Señor para que podamos salir al aire y podamos dar nuestra acostumbrada reunión, yo digo esta reunión familiar que hacemos alrededor del mundo, en la que nos conectamos con Dios, un grupo de valientes, madrugadores, voluntarios, nadie te obliga, porque sencillamente has descubierto que es tu necesidad el poder conectarte con Dios cada mañana, y aún nos vamos por encima del sueño, del agotamiento que a veces los días y las jornadas tienen, pero siempre descubriendo que esta es la fuente de nuestra vida y de nuestra paz. Así que bienvenidos sean todos los que se están conectando con nosotros, nos están dejando sus bendiciones, sus saludos a todos aquellos que están ya escribiéndonos. Gracias, familia, gracias a todos. Ya tengo varios y muchos me han quedado hasta arriba, así que para no dejar a ninguno sin mencionar, gracias a los que ya están aquí. Bendiciones, un abrazo, querida familia, buenos días a todos ustedes. Que el Señor pueda estar teniendo para todos una bendición especial. Esta mañana me levanté asustadita porque esta mañana, hoy ha sido el día que yo más tarde me he levantado, y tenía pendiente orar con mi querida compañera Mirta y su esposo, quienes se encuentran de viaje desde las 4:30 de la mañana, están de viaje, saliendo de Tennessee a Massachusetts, y había prometido orar con ellos, así que levanto mis manos y vamos todos a bendecir a nuestra querida compañera Mirta, quien me acompaña cada mañana compartiendo con ustedes los versículos, compartiendo con ustedes las citas bíblicas y las citas del libro Patriarcas y Profetas. Hoy no la podremos tener, pero mire, señores, usted sabe hacer eso, así que pendiente de lo que vamos a hablar hoy, porque nuestra querida Mirta, hoy levantamos manos de bendición para ella, para que el Señor me la esté cuidando y me la esté guardando en el camino hacia su antiguo hogar. Ella tienen allá unas agendas para el mes de diciembre. La salud de su esposo, va a tener una cirugía, por lo cual estamos orando por la cirugía de su esposo, que sea el Señor quien intervenga en su salud y sea su médico. Así que gracias a todos los que están, pero que bueno, algunos pensaron que estamos, 10 minutos tarde, 12 minutos tarde pudimos hacer la transmisión, pero estamos aquí, familia, estamos aquí en el nombre del Señor. Hoy algunos tienen citas médicas, hoy otros tendrán, de paso, estamos en el día de hoy y está nuestra querida compañera en Puerto Rico. Oramos por Evelyn Longo, quien se encuentra en Puerto Rico para pasar su fin de semana. Hubiésemos querido encontrarnos el sábado, pero no era posible. Pero esperamos en el Señor, que el Señor me abra una puerta para poder conectarme y que nos podamos ver antes que ella regrese a los Estados Unidos. Así estamos orando por cada una, y especialmente también para nuestra compañera Idia Nieves, que ayer su hermano, encontraron a su hermano a todo agolpeado y está en intensivo. No se sabe qué pasó, así que está en intensivo, está en un coma inducido, y estamos orando por William Nieves, el hermano de nuestra querida compañera Idia Nieves. Ha sido un año de muchas pruebas para Idia con respecto a su salud y a su familia. Así que pedimos en el nombre del Señor que el Señor pueda intervenir poderosamente en esta situación que ella está viviendo con su familia. Así que esperamos que su hermano pueda sobrevivir a todo eso y que él pueda explicar qué pasó, porque no se sabe qué pasó, porque él llegó
así todo se encontró así todo agolpeado. Así que estamos en oración desde ayer, que ya me lo notificó. Estamos en oración por eso. Así que confiamos en Dios, que el Señor aclare todas las cosas. Vamos a orar en esta hora para nosotros poder conectarnos con Dios en oración y inmediatamente entrar a nuestro tema de esta mañana. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, eres bueno, Señor, eres tan bueno. Aun cuando no entendemos los momentos difíciles que pasamos, los cuales el diablo aprovecha para poner dudas en el corazón nuestro y nuestra mente, ponernos un espíritu de amargura y comenzar a reclamarte o dudar de tu misericordia, dudar de tu amor, dudar de tus propósitos. Pero Señor, hoy te declaramos nuestro Dios bueno, porque tú eres bueno siempre, Señor. Y aun cuando no podamos comprender las luchas, las situaciones, los fuegos de prueba en los cuales somos sometidos, sí entendemos, Señor, que cada uno de ellos es para que tu gloria sea manifestada. Porque en la felicidad, en el sosiego, en la abundancia, cerramos nuestros ojos a ti y nos miramos a nosotros mismos. Pero, Señor, en el dolor y en la pérdida y en las situaciones, en los valles de sombras y de muerte, Señor, no nos podemos mirar a nosotros mismos, porque lo único que podemos ver es miseria e incapacidad. Es entonces cuando extendemos nuestros ojos a ti, clamamos a ti y descubrimos un Dios de poder y de amor que quiere y puede intervenir en nuestras vidas cuando así se lo permitimos. Por eso en esta hora, Señor, levantamos nuestras manos, te declaramos nuestro Rey, nuestro Padre, nuestra Madre, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Salvador, todo lo que necesitemos en el día de hoy. Y queremos confiar en ti, Señor. Y si en algún momento la duda llega, ayuda nuestra incredulidad, Señor. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Danos tu bendición y que el Espíritu Santo nuevamente sea nuestro Maestro. Amén y amén. Definitivamente vivimos diferentes situaciones. Hay algunas que sencillamente nos ponen en tensión, otras sencillamente nos ponen en oración. Y lo más maravilloso es cuando las situaciones difíciles nos llevan a la oración, no a la tensión ni a la desesperación, sino nos llevan a la oración. A la oración y a la decisión. Fíjate, todas esas acciones son diferentes. Solamente que a veces nosotros nos metemos lo que es en la confusión, en la depresión, ¿ves? Pero en esa acción no te metas, métete mejor en la oración y que nosotros podamos aprender a esperar y a tomar decisiones, porque a veces la confusión llega cuando no decidimos, cuando seguimos una espera, cuando nos da miedo llegar al deadline de las cosas y tenemos que decidir. Entonces, el miedo a tomar una decisión, pues mire, a veces es mejor tomar la decisión equivocada y darnos cuenta y decir, ups, tomé la decisión equivocada, déjame darle para atrás a esto. Pero en la vida decidir es importante. Hay que decidir. Porque cuando no decides, ya te quedaste en la misma situación que llevas por tanto tiempo. Y te quedas en un estado latente e inerte, pero desesperante. Y eso es como que no nadas, no te quieres ahogar, no quieres nadar, solamente quieres flotar. Y en flotar no llegas a ningún lado. Es decir, o te hundes o llegas a la orilla. Y yo creo que en la vida es importante el que nosotros tomemos decisiones. Y hoy vamos a hablar de decisiones. Para cerrar lo que es la genealogía de Noé, que es la que la vamos a estar cerrando hoy, para dar paso entonces a la genealogía de Abraham, quiero poder hacerlo con el capítulo 11
de la sección que nosotros no leímos. Nosotros del capítulo 11 hablamos de los descendientes de Sem, que era del versículo 10 al 26. ¿Okay? Pero nos quedó del capítulo 11 el versículo 1 al 9, pero lo teníamos que dejar ahí para poder nosotros seguir la secuencia de los descendientes de Sem. Esperamos que, a lo menos espero que ustedes hayan podido bajar el diagrama. Alguien nos dio una sugerencia que no le sacara una copia, sino que la pudieras escanear para que las letras se pudieran entender, porque estaban un poquito pequeñas y entonces se pudieran entender las letras. Así que esperamos que ustedes puedan tenerlo, usted haya hecho su propia árbol genealógico en su libreta a la manera en que usted lo puede comprender, para que podamos comprender un poquito el tema de hoy, que también tiene un poco de ciencia y Biblia, y podamos ver cómo se toman decisiones. Esa historia también está en el capítulo 10 del libro Patriarcas y Profetas. El capítulo 10 es el que corresponde a esos versículos de Génesis 11, 1 al 9. Y me gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos, hoy voy a tomar algunas porciones bíblicas y las porciones de Patriarcas y Profetas para poder entenderla. Capítulo 11, Génesis 11 del 1 al 9, vamos a tener primero la lectura de la Biblia. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda lo que dice su compañero. Así los esparció Jehová desde sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ok, hemos hecho esta lectura, ahora vamos a hacer el análisis. Si usted puede recordar, vamos a recordar dos cosas que ya se han dicho en el pasado. Número 1. Cuando termina el diluvio y Dios hace que saliera la familia, vamos al capítulo 9, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Noé y a sus hijos? En el capítulo 9 de Génesis, versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que la tierra, el globo de la tierra, fuera poblado. ¿Ok? Toda la tierra fuera poblada y fuera multiplicada. Y dice: y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre los animales de la tierra, porque habíamos leído que ellos habían sentido miedo por todos esos animales, y dice que no, yo voy a poner el miedo a ustedes, se lo voy a poner a los animales para que no les hagan daño, para que los animales se puedan multiplicar y ustedes se puedan multiplicar y ustedes puedan poblar la tierra. Esa fue la instrucción que Dios le dio
a Noé y a los hijos de Noé. Claro, se nace con un hijo a la vez, a menos que tengas mellizos o trillizos, pues puedas tener 2 o 3 a la vez. Es decir, la población de la tierra era paulatinamente. Ahora, interesante, cuando vemos aquí a la torre de Babel, ellos buscaban ser un solo pueblo, ellos no querían alejarse. Ellos no querían alejarse y por eso comenzaron a construir ciudades. El otro punto que quiero recalcarle es quién y de qué descendencia comenzaron las construcciones de las ciudades. Bueno, ahí en el capítulo 10, en el versículo 11, y bueno, lo tengo que unir con el 8, y dice, y Cus, capítulo 10, verso 8, dice, y Cus engendró a Nimrod. Cus, ¿quién era Cus? Cus era un hijo de Cam. Míralo ahí en el versículo 6. Y dice, de los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. ¿Ok? Luego dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y vamos a ver por qué la Biblia le llama poderoso. Y dice ahí en el versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, es decir, el primer reino y la primera ciudad que él construye la hizo Nimrod, y Nimrod era hijo de Cus, nieto de Cam, bisnieto de Noé. Por lo tanto, la primera ciudad que se construye, la construye Nimrod. Y ahí dice que esa ciudad es Babel. Ahora, ¿por qué se le puso ese nombre de Babel? Babel significa confusión. Y es el nombre que se le llega a dar a esa ciudad y a la torre que se construyó en esa ciudad. Después de esas, dice que el comienzo del reino fue Babel y terminó haciendo Erec, Akkad y Calné, eso es en la llanura de Sinar, y luego dice que se fue a Asiria e hizo Nínive, Rehobot, Cala y Resem, porque Resem la hizo entre Nínive y Cala. Ok, ya teniendo claro de dónde nace la primera ciudad la construye Nimrod. Ahora, vamos a regresar a la lectura, dice aquí, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, es decir, había un solo idioma. Pero no era lo único que era solo. Hay algo, ¿verdad?, que yo explico cuando yo doy la campaña Transformando Vidas. Explico, lo estaba buscando antes de comenzar la transmisión, porque lo tenía y ya no está. Pero nada, mañana trato de conseguirlo para que ustedes lo puedan ver. Un poquito acerca de lo que la ciencia le llama la teoría de Pangea. Hay una teoría que los científicos explican que se llama la teoría de Pangea, donde se explica que la Tierra en un principio era una unidad, no tenía divisiones acuáticas como la tenemos ahora, las divisiones continentales a través de océanos y mares, ¿verdad? La Tierra está dividida. La Tierra, si tú juntaras, dice que toda la Tierra tú la puedes unir como si fuera una unidad, un rompecabezas. Y yo quiero decirle que sí, de las cosas que aporta la ciencia a la Biblia y que nos ayuda a explicar, una es esa teoría de Pangea. Porque si la Tierra antes no tenía división continental, la Tierra era una unidad de tierra. Por eso dice que cuando Jesús en el Génesis crea la Tierra y dice, sepárense las aguas que están sobre la Tierra y júntense en un lugar, y vamos a tener esa lectura inmediatamente aquí en la Biblia para que podamos comprobar lo que decimos con la palabra. Entonces dice aquí, en el capítulo 1, en el versículo, comenzamos en el versículo 8, vamos a ir, ok. No, versículo 9. Dijo también Dios, 1:9, júntense, perdonen,
Júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Es decir, que el día tercero, la tierra estaba toda rodeada de agua, no se podía distinguir, así que Dios le ordena al agua que se reuniera en un lugar, y entonces toda la reunión de las aguas se le llamó mares. Y cuando apareció la tierra, que era una unidad terrestre, entonces se le llamó tierra, y a esa tierra Dios la vistió de plantas verdes y de árboles y de flores y de frutos. Dios la vistió. Por lo tanto, la tierra era una unidad terrestre. La gente podía, en esa unidad terrestre, podía ubicarse en cualquier parte de la tierra. Ahora, cuando hablamos de los antediluvianos, usted recuerda que cuando hicimos la línea de la genealogía de Adán, aprendimos que desde que Dios desde que Dios hizo a Adán hasta la destrucción de la tierra pasaron 1656 años. En esos 1656 años nos preguntamos si toda la tierra fue poblada, es decir, el globo de la tierra fue poblado. Llegaron a ocupar llegaron los habitantes a poblar lo que era toda la tierra. No podemos decir que todo el globo, porque recuerde que no había distensión de la tierra está en un solo lugar. Bueno, posibilidades sí, porque no había división de agua entre la tierra, por lo tanto los habitantes de la tierra podían circundar la tierra. ¿En qué podemos pensar en que no toda la tierra fue poblada? Bueno, por el punto de que comenzaron a construir ciudades, y las ciudades comenzaron a construirlas muy cercanas, que por ejemplo aprendimos que la primera persona que construyó una ciudad antes del diluvio fue Caín, y le puso el nombre de su hijo Enos. Así que la gente comenzó a construir ciudades cercanas a lo que se conoce las tierras de donde estaban ubicado el jardín del Edén, que es en el oriente. Por eso habla del oriente constantemente, habla del oriente, de la tierra del oriente. Por lo tanto, es muy probable que quizás no toda la tierra hubiese quedado poblada. Voy a explicar ahora algo interesante. Claro, yo no tengo, mi expertise no es sencillamente yo comparto lo que yo estudio. Pero me encantaría un día que pudiéramos hablar un experto en verdad, un científico que pudiera hacer una explicación, y he encontrado hay unos muy buenos videos que de paso tengo mi amiguita Keila, que siempre me los envíe, acerca de cómo los científicos explican esto de las placas tectónicas y la división de la tierra y cómo se produce el petróleo. Pero ya vi uno y me quedé fascinada, y ahora lo tengo que volver a ver para tener una libreta en mano para ir haciendo las anotaciones. Pero es interesante que aún la Biblia, si usted no es científico ni puede tener que entender muchas cosas, pero hay algo que se puede comprender. Si los habitantes antediluvianos en su mayoría se quedaron en las tierras del oriente, es decir, lo que está ahí, y quiero pasar aquí un momentito, voy a pasar un momentito una vista. Aquí tengo un mapita, vamos a ver si lo puedo abrir. Aquí tengo un mapa acerca de
¿Dónde se ubicaron las personas, los diferentes descendientes? Lo que usted vea aquí en este color oscuro no es tierra sino agua, lo que usted vea más claro es tierra, esto es Tarsis. Ya usted va a notar que los descendientes de Jafet ocuparon lo que se llaman las costas, ya lo habíamos estudiado, que están aquí los descendientes de Jafet, okay, están aquí a la parte de arriba. Los descendientes de Cam se comienzan a ubicar más bien lo que se conoce como el África y algunas partes de lo que es el Medio Oriente, la mitad lo que es Medio Oriente y la otra mitad lo que es África. Y los semitas eventualmente ellos ocuparon lo que fueron los descendientes de Sem, lo que era Canaán, porque ellos realmente ubicaron las montañas. Pero recuérdese que ellos llegaron a tener esta tierra luego los descendientes de Cam la poseyeron, que era Canaán. De paso, aquí habla de Babilonia, lo que está cerca del río Éufrates. Ahí cerquita del río Éufrates, donde se construye la primera ciudad que se llama Babel, que posteriormente se va a llamar Babilonia. Es interesante, se va a llamar Babilonia. Aquí está Babel, Babilonia, Erech, que fueron Calá, Nínive, Rehobot. Aquí están las primeras ciudades que se construyeron, están aquí, y lo construyó Nimrod. Y usted dice, pero ¿por qué entonces, por qué aparece la descendencia de Sem ubicada en lo que es Canaán? Bueno, porque recuerde que fue la tierra que Dios le prometió a ellos, que ellos iban a habitar y que iban a tener por siervos a los cananeos. Así que el mapa está ubicado de cómo finalmente ellos se ubicaron. Pero, y aquí tenemos a Cam. Por lo tanto, es interesante cómo nosotros comenzamos a ver que los descendientes de Cam comenzaron a ubicarse más bien en las tierras de lo que es Europa, Asia, África. En esos tres continentes, básicamente, es donde podemos ver que se ubicó los habitantes postdiluvianos, no en América. Pero ¿por qué? La pregunta es si la tierra antes del diluvio estuvo poblada completa o la gente habitó más cercanas a estas tierras. Bueno, esta es mi postura. Mi postura es por las evidencias que nosotros encontramos hoy. ¿Cómo se construye el petróleo? Bueno, el petróleo se forma cuando hay una sedimentación de lo que fueron cuerpos humanos, cuerpos de animales, plantas, árboles que quedan sepultados en la tierra. Y una cosa interesante, ¿verdad? Que, bueno, la ciencia no lo quiere aceptar, pero es que la evidencia es tan obvia y la Biblia lo declara. ¿Cómo vino la división continental? Bueno, a través de un cataclismo acuático. Y aunque no le llaman los científicos diluvio, porque entonces tendrían que aceptar el registro bíblico, pues le llaman que hubo una catástrofe donde las aguas crecieron y dividieron la tierra. Una de las cosas que produjo el diluvio fue la creación de los continentes, como el mar entró y dividió la tierra, el desplazamiento de las placas tectónicas, que la tierra cada año, cada vez se iba extendiendo más, los cuerpos, ¿verdad?, terrestres, así tan grandes como los continentes, se fueron desplazando poco a poco y se ha notado el desplazamiento de las islas, los científicos han podido probar cómo se ha desplazado. Por lo tanto, cuando Noé sale del arca, ya la tierra había comenzado a dividirse, quizás no de una manera tan abrumante como la división que nosotros tenemos hoy, de kilómetros y cientos y miles de kilómetros de distancia en mar, pero ya el desplazamiento de la tierra había comenzado. Entonces, aquí tenemos interesante que la tierra, cuando ustedes recuerdan cuando leímos que cuando Noé salió del arca,
Dice que estaban los cuerpos de esta gente de un tamaño fuera de lo común. De hecho, Patriarcas y Profetas presenta que la estatura de Adán se considera que era de 15 a 16 pies de altura y Eva entre unos 12 a 13 pies de altura. Estamos hablando de unos tamaños, de ese mismo tamaño gigantesco que eran antes las personas, asimismo eran los animales. Porque Dios tuvo que destruir tantos animales gigantescos que tenía la tierra porque el tamaño de las generaciones nuestras iba a ir disminuyendo y Dios tampoco podía poner en peligro a la raza humana que ahora iba a estar surgiendo con una disminución en su capacidad intelectual y una disminución en su vida y una disminución en su tamaño. Así que los animales que hoy nosotros tenemos, que son de los más grandes, como el elefante, como la jirafa, aunque son animales grandes para nosotros, son más o menos dominables para el hombre, porque el hombre ha podido cabalgar sobre el elefante, ¿verdad? Hay lugares donde la gente se transporta, porque aunque su tamaño es grande, es dominable para la raza humana en su tamaño actual. Sin embargo, cuando Dios destruyó otras razas, otras especies de animales, es porque Él sabía que podía poner en riesgo y peligro la vida de la humanidad, que iba a ir en descenso. Por eso la ciencia habla en un nivel de evolución que vamos hacia arriba, pero bíblicamente nosotros vamos hacia abajo, porque Dios todo comenzó siendo perfecto, bueno en gran manera, de perfección, sabiduría y belleza, y todo eso ha ido disminuyendo. Entonces, el punto ahora que quiero recalcar es que dice que toda la tierra tenía un solo idioma, todo el mundo hablaba un mismo idioma, pero también la gente vivía en un mismo lugar. Querían hacerse de un solo pueblo. Y entonces aquí quiero compartir con ustedes algo que dice muy interesante acerca de cómo en la época postdiluviana, a través de los 3 hijos de Noé, se hacen 2 razas. Ya lo había mencionado. Y dice que comenzaron a las personas a inclinar su corazón, unos a Dios y otros a los ídolos. Otros confiaron en la promesa del arco iris de que Dios no iba a destruir más la tierra, y otros comenzaron a desconfiar. Y al desconfiar en Dios, comenzaron a buscar dioses y comenzaron a culpar de por qué Dios sacó a Adán del jardín del Edén, porque hizo una maldición sobre Cam. Y usted sabe que hay gente que siempre está recordando que Dios fue injusto. Hay gente que todavía al sol de hoy dice, ¿y por qué Dios no destruyó a Satanás? Dios pudo haber destruido a Satanás en el cielo. ¿Por qué Dios lo dejó vivo y dejó los ángeles para que entonces este mundo se llenara de maldad? ¿Por qué, si el Señor sabía que Satanás iba a estar en la tierra, por qué no sacó ese árbol? Porque Dios tuvo que poner un árbol de la ciencia del bien y del mal para probar a Adán y Eva, dándole las posibilidades de pecar. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios pudo haber eliminado a Satanás, Dios pudo haber eliminado a los demonios, y Dios no tenía que poner ese árbol. Y entonces pudiéramos hablar del amor de Dios, porque Dios tenía que hacerlo todo para que fuera bueno. ¿Sabes que hay gente que todavía cuestiona a Dios por eso? Y culpa a Dios del pecado en la tierra, porque Dios no destruyó el pecado. Y la gente no entiende que el amor de Dios está en el libre albedrío, porque Dios no necesita tener a nadie por miedo. Y con todo y eso, tenemos muchas religiones cristianas que tratan de conservar sus miembros en la iglesia bajo una política de evangelio de miedo, donde si tú te vas, el Señor te deja de bendecir, a ti te va a dar una enfermedad y a ti te espera el infierno. Y por el miedo al infierno, las iglesias están llenas. Pero yo quiero decirte que nadie llegará al cielo por miedo. Al cielo se llega por amor, porque Dios quiere dejar que cada criatura decida en lo profundo de su corazón y con toda claridad en su voluntad, que tú quieres seguir a Dios voluntariamente y por amor, y no por miedo, no por conveniencia, no por gratitud. Pero el diablo siempre quiere cuestionar el amor de Dios. Esto le pasó a los antediluvianos.
Hay algo aquí interesante que dice en el capítulo 10, en el segundo párrafo de Patriarcas y Profetas, dice: la profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria, es decir, cuando echó la maldición sobre Cam y cae sobre sus hijos, y especialmente en Canaán. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada, ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente y el carácter que habían desarrollado. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su posteridad en vista de su propio carácter y conducta. Generalmente los hijos heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así la vileza y la irreverencia de Cam se produjo en su posteridad y la acarrearon maldición durante muchas generaciones. Un pecador destruye mucho bien, dice Eclesiastés 6:18. Sin embargo, dice que fue ricamente premiado el respeto de Sem hacia su padre, y qué ilustre serie de hombres santos se ve en su posteridad. Y aquí nos habla acerca de cómo Sem, con su ejemplo, sembró una generación de hombres y mujeres respetuosos a Dios, y cómo Cam, con su decisión, sembró una generación de irrespetuosos e irreverentes en sus generaciones. Y de eso hemos hablado ampliamente en el pasado, sobre que nosotros sembramos en nuestras próximas generaciones bendiciones o maldiciones con respecto a las decisiones que hemos tomado y el ejemplo que le hemos dado a nuestros hijos. En el otro párrafo dice: durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. Y a medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr ese fin, emigraron a las llanuras de Sinar, que estaban a las orillas del río Éufrates. Y esto es aquí. Esto que está aquí es el río Éufrates, esta línea que usted ve aquí es el río Éufrates. Y esto se le llama la llanura de Sinar, a este lugar que está aquí, que es donde se construye la primera ciudad, que va a ser Babel, que es la que tenemos aquí. Ok. ¿Quiénes se movieron hacia allí inicialmente? Bueno, todos aquellos que se estaban rebelando contra Dios. Recuerde que los descendientes, mientras tanto, todos se quedaron viviendo en las montañas de Ararat, cerca del arca. Pero a medida que se iban multiplicando, los descendientes de cada uno de esos hijos comenzaron a moverse hacia las llanuras de Sinar. Dice allí: les atraían las hermosas ubicaciones, la fertilidad del terreno, y en esa llanura resolvieron establecerse. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera de maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Y esto ya comienza a ponerse interesante, porque Dios dijo que Él quería que ellos se multiplicaran y se esparcieran por toda la tierra. Ese fue la orden que Dios dio. Y usted va a entender que Satanás, cada vez que Dios te dice: mira, sal de aquí, el diablo te va a decir: no, quédate. Si Dios te dice: no comas eso, el diablo dice: muchacho, cómetelo si sabe bueno. Si Dios te dice: eso no lo toques, el diablo te va a decir: tócalo, que tú vas a ver que vas a echar oro. Cuando Dios te diga: no digas esto, el diablo dice: dilo, para que tú veas que cuando tú lo dices te vas a sentir poderoso, porque el diablo siempre nos va a llevar a nosotros en la dirección completamente opuesta a la que Dios nos ha ordenado. Y Dios le dijo: espárzanse por toda la tierra, divídanse, espárzanse y pueblen la tierra. Y ellos dijeron: no, nos vamos a quedar aquí todos juntitos y vamos a hacer una unidad. Mira lo que dice:
Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella, pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcaría toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Y esto me está oliendo a de lo que se está hablando hoy en día, de que el nuevo orden mundial, donde va a haber una sola moneda, un solo poder, y esto me huele a lo mismo de la Torre de Babel. Y ahora usted va a entender por qué se le llama a ese poder de Apocalipsis Babilonia. ¿Por qué saca a relucir el nombre de una ciudad antigua, sumamente antigua, la ciudad más antigua? Babel, ese fue el nombre que se le dio a la ciudad inicialmente, Babel o Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué Apocalipsis habla de una Babel, de una Babilonia, que significa confusión? Eso es lo que significa esa palabra. Oh, porque fue la primera ciudad que se construyó después del diluvio, en la que todos los habitantes buscaban una unidad, un solo gobierno, una sola metrópolis, un solo idioma, un solo poder gobernando al mundo. ¿Usted me está siguiendo? ¿Por qué es importante entender el Génesis para poder entender el Apocalipsis? Dice aquí que ellos decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcaría toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli del imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. Me parece que esto se está cumpliendo exactamente igual como en el principio. Por eso habla que como en los tiempos de Noé, así será cuando Cristo venga. ¿Ok? Habrá una unidad, y cuando se habla de la Agenda 2030 y cuando se está hablando de una moneda para todo el mundo, donde todos los hombres de la tierra, todos los grandes y pequeños, los poderosos, todos se van a inclinar bajo un solo poder gobernado en Babilonia y que se le llama la bestia. Óyeme, va a utilizar el mismo concepto de la Torre de Babel, donde todos procuraban ser un solo gobierno. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Óyeme, pero igualito que nosotros aquí, porque hoy el mundo no quiere aceptar el diluvio, sino que por causas naturales ocurrió esta destrucción y esta separación de la tierra. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Uno de sus fines al construir la torre fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que había alcanzado las aguas en el diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Es decir, estaban buscando su propia seguridad. No confiaban en el pacto de Dios y ellos estaban ahora buscando cómo ellos protegerse a sí mismos. Y esa es la misma estupidez
que se está buscando, y ahora no solamente el mundo, hasta los cristianos, el diablo nos ha enseñado a que, mira, uno nunca sabe cuándo a Dios se le va a zafar un rayo, así que déjame yo mismo buscar mi propia seguridad y yo proveer mi propia seguridad, por si acaso uno nunca sabe si Dios se pone bipolar. Mire, déjeme decir, estas son expresiones que yo he escuchado de mucha gente. Y dice aquí, y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Mira eso, querían hacer una torre que llegara hasta las nubes, para que cuando llegaran hasta las nubes, poder ellos descubrir cómo fue que ocurrió el diluvio. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes lo proyectaron y apartar de Dios a las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría, muy semejante a lo que está pasando hoy, donde los gobiernos están sacando a Dios de todo lo que tenga que ver de la educación y exaltar a la ciencia. Está exaltando a la ciencia y dándole los créditos a los científicos, a los que entienden lo de y ahora mismo usted sabe que están los foros, ya acaba de terminar la cumbre del programa del climático, ¿verdad? De la preocupación climática del mundo, la gran cumbre ya terminó, no fue lo que se esperaba que se tomaran medidas un poquito más estrictas con respecto a la protección del ambiente. Pero déjeme decirle que lo que se le da el crédito a la ciencia y a los políticos y a los científicos y a los que inventan vacunas y a los que crean de todo, hoy se está volcando, todo el mundo está prácticamente ante la crisis y esta política del miedo que se está generando a través del mundo, se les está arrodillando, están poniendo de rodillas al mundo para que nosotros exaltemos a la ciencia y nos olvidemos de Dios. Y esta era la razón de que los antediluvianos decidieron hacer esta construcción. Y dice, adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores y otras secciones magníficamente amuebladas y adornadas las destinaron a sus ídolos. El pueblo se regocijaba en su éxito, loaba a dioses de oro y plata y se obstinaron contra el soberano Dios del cielo y la tierra. De repente, la obra que había estado avanzando tan prósperamente fue interrumpida. Y ahora voy a regresar un momentito a la Biblia para que nosotros veamos cómo Dios interrumpe esta obra y por qué Dios la interrumpe. Regresamos al capítulo 11 del libro de Génesis, donde dice, versículo 4 y 5, dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Esto me llama la atención, que regreso a lo que estaba haciendo la lectura de Patriarcas y Profetas, estamos en el capítulo 10, pero en la Biblia estamos en el capítulo 11 de Génesis. Y dice, hagámonos un nombre. Ellos quieren hacer una unidad. Y entonces dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y aquí viene por qué se detiene la obra. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada los hará desistir. Porque Dios sabe cuando nosotros nos empeñamos a hacer algo bueno y vamos por ahí, y cuando nos empeñamos a hacer algo malo y nada nos detiene. Porque si hay algo que Dios le dio al hombre fue voluntad. Y cuando un hombre decide, cuando tú decides en favor de Dios, déjame decirte por qué el Señor te da el Espíritu Santo. Porque Dios conoce el corazón humano. Y cuando tú tomas una decisión con firmeza y tú dices, yo voy a servir a Dios de todo corazón, como hizo David, yo voy a servir a Dios de todo corazón. Dice que el Espíritu Santo de Dios vino sobre David y desde muy joven comenzó a manifestarse el poder de Dios en él. Pero cuando los hombres deciden que van a hacer el mal, óyeme, el diablo dice, aquí voy yo. Porque ya Dios no te puede dar el Espíritu Santo para hacer el mal. Pero entonces el diablo dice, bueno, cuando el corazón humano decide hacer algo malo, yo le voy a dar mi espíritu
porque yo le voy a dar poder para que él lo haga bien. Lo malo lo haga bien, bien hecho. Y Dios se dio cuenta que los hombres iban en serio construyendo esto. Y dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y mira cómo lo explica Patriarcas y Profetas. Y dice aquí, fueron enviados ángeles para anular los propósitos de los edificadores. La torre había alcanzado una gran altura y por este motivo les era imposible a los trabajadores que estaban arriba comunicarse directamente con los de abajo. Por lo tanto, fueron colocados hombres en diferentes puntos para recibir y transmitir al siguiente las órdenes acerca del material que se necesitaba u otra instrucción tocante a la obra. Al pasar los mensajes de uno a otro, el lenguaje se les confundía de modo que pedían un material que no necesitaban y las instrucciones dadas eran a menudo contrariadas a las recibidas. Esto produjo confusión. Miren, para que ustedes vean, esto produjo confusión y consternación. Toda la obra se detuvo. No había ninguna armonía ni cooperación. Los edificadores no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos y en su ira y desengaño se dirigían reproches unos a otros. Su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre. Como prueba del desagrado de Dios, cayeron rayos del cielo que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Se hizo sentir a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos. Hasta esa época, todos los hombres habían hablado el mismo idioma. Ahora, los que podían entenderse se reunieron en grupos y unos tomaron un camino y otros otro. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Esta dispersión obligó a los hombres a poblar la tierra y el propósito de Dios se alcanzó por el medio empleado por ellos para evitarlo, pero a costa de cuán grande pérdida para los que se habían levantado contra Dios. Y así continúa la lectura que yo los animo a que ustedes completen. Es el capítulo 11 del libro de Patriarcas y Profetas, que está sumamente interesante. Aquí ustedes pueden notar esta dispersión que ustedes ven aquí en el mapa es la que vino después de la torre. Antes de la torre todo estaba ahí. Cuando esta gente comienza a morir, obviamente, que todas estas, tanto los antediluvianos que moraban en estas tierras, al igual como los postdiluvianos que comenzaron a poblar, ahora yo voy a hablar de mí misma. Esta es mi postura personal. No voy a hablar de lo que diga la Biblia, porque dice aquí que ellos fueron esparcidos por lo que se llama Europa, Asia. Por ejemplo, Jafet, se cree que los descendientes de Jafet ubicaron lo que se llama, lo que es Europa, lo que es de Europa hacia Asia. El Cam ocupó lo que más bien era parte del Medio Oriente y parte de lo que es África. De hecho, Cam significa moreno, trigueño, negro. Eso significa Cam. Hay muchas ideas que la gente habla acerca de cómo fueron creados los negros, las personas, ¿verdad?, de tez oscura. Sin embargo, no hay nada que no sea diferente, porque yo he escuchado 20,000 cosas, pero le voy a decir lo que es mis dos posturas personales. De la misma manera que Dios puede confundir los idiomas, Dios puede cambiar el color de la piel de acuerdo a donde Dios iba a enviar esas personas. ¿Por qué los camellos tienen pestañas largas? Para protegerlo de las arenas. Y los camellos están, su diseño del Creador, Dios los prepara para lugares muy calientes y zonas desérticas. Usted no puede poner allí un oso polar. Entonces vamos viendo de que la misma manera que Dios dispersó los animales por la tierra, que ahora iba a tener unos cambios de clima abruptos, porque el clima cambió después del diluvio. Asimismo, como Dios permite que los animales puedan mutar de alguna manera para que se puedan ambientalizar al lugar donde habitan, ¿ok?
poder adaptarse a su hábitat. De la misma manera, Dios puede tocar al hombre. Por ejemplo, Cam, que escogió lo que es el área del África y parte del Medio Oriente. Esos son tierras muy calientes y la tez oscura es más resistente a las temperaturas altas. Sin embargo, la tez blanca está más apta para las temperaturas más frías, las más bajas, igual que la tez amarilla está más preparada para lo que es en las áreas frías donde cae la nieve, el frío da en la cara. Entonces vamos viendo que yo no sé por qué la gente tiene que ir a unos extremos de decir cosas absurdas cuando el mismo Dios que preparó a las plantas y a los animales para poder tener un hábitat distinto en áreas completamente distintas, ¿por qué no al humano que hizo a su imagen y semejanza? Por lo tanto, yo entiendo que Dios no solamente tocó los idiomas y los cambió, sino que cuando los dispersó por la tierra, también tocó sus cuerpos para que pudieran adaptarse a los lugares y pudieran reproducirse en los lugares hacia donde ellos se habían movido. Ese es mi punto, en uno de mis puntos de vista. Y el otro es algo que sí se puede probar, ¿verdad? ¿Por qué se encuentra más oro, más petróleo en el Medio Oriente? ¿Por qué los grandes pozos de petróleo están en esta área del Medio Oriente? Porque, Señor, era ahí donde más habitaron las personas. Cuando tanto los antediluvianos y los postdiluvianos, ellos se concentraron en esta área del Medio Oriente, y cuando vino el cataclismo, comenzaron esas personas, por ejemplo, todos los que quedaron sepultados en millas debajo de la tierra, muy abajo, cuando Dios hace secar la tierra y manda un viento y tumba las puntas de las montañas más altas de la tierra y sepulta de un golpe aquellas personas que están, aquellos cuerpos muertos de animales y personas y naturaleza, y que fueron desarraigados los árboles de sus raíces, cuando todo eso quedó sepultado a un solo golpe, que es de la manera en que se construye o se crea o se forma el petróleo. Entonces, ¿dónde habitaba esa gente? Bueno, no habitaban en América. No habitaban en América ni en el Caribe, habitaban en esas tierras, y por eso el petróleo se encuentra más en esas tierras, porque era donde se había concentrado la multiplicación de los seres humanos antediluvianos y postdiluvianos. Así que esto era parte de lo que es ciencia y Biblia que yo quería compartir con ustedes, pero para mí es muy importante que ustedes vean que de la misma manera que los hombres decidieron formar una unidad en aquella torre de Babel, cuando la Biblia dice que estaríamos como en los tiempos de Noé, no solamente se refería a la maldad, a la idolatría, a la perversidad sexual que hoy está abundando en nuestra tierra, sino cómo se trataba de hacer del mundo, de todos los habitantes, un solo pueblo, que se escuchara una sola voz, un solo gobierno, un solo idioma, un solo lenguaje, un solo propósito, para que ustedes vean que esa historia se repite. Bueno, familia, se nos ha acabado el tiempo. Me he robado el mismo tiempo que inicié la transmisión 11 minutos más tarde, así les he tomado 11 minutos después. Lo que quiero es motivarlos a que usted siga estudiando la Biblia, porque el Génesis tiene mucho que decir a este pueblo. Yo prefiero que ustedes entiendan el Génesis, porque una vez ustedes entiendan el Génesis, ya ustedes entenderán el Apocalipsis sin miedo a nada. Porque el Génesis es la llave secreta que abre los tesoros proféticos de Daniel y Apocalipsis. Es este sencillo libro. ¿Por qué? Porque sin un comienzo no hay un final. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado conmigo. Oramos en el nombre del Señor. Padre, gracias, porque esta mañana, Padre, ante toda situación difícil, me permitiste
dar esta transmisión. A ti sea la gloria y la honra, Padre amado. Confío que tú, oh Dios, dirijas la vida de cada uno de estos oyentes, de las personas que todavía se quieren mantener unidas, no sirviendo al mundo, sino sirviendo a Dios. Quizás, Señor, siempre tendremos menos personas. Pero Dios, yo sé que tú no eres de grupos grandes. Pero los que han de permanecer, Señor, que puedan permanecer firmes y fieles contigo, Señor. Gracias por darme la oportunidad de dar esta explicación y que tú puedas, Señor, traer bendición a tu pueblo. Abre nuestros corazones, abre nuestra mente, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, para que cuando el Espíritu hable a las iglesias podamos tener oídos de sabiduría para entender los misterios que tú quieres mostrarnos. Guíanos, que nuestras agendas estén en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por darme la oportunidad una vez más de compartir contigo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Un abrazo desde Puerto Rico. Lizenit Polanco con ustedes para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Dios les bendiga.